Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 50 Estudio. Feliz 6 de diciembre, feliz día de la Constitución Española. Hoy, hace 46 años, el pueblo español decía sí a nuestra Carta Magna. Dentro, el himno de España. Hoy, como digo, España decía sí a la democracia, sí a la libertad, sí a la Constitución. Todo el esfuerzo de esa transición se canalizaba hoy, 6 de diciembre de 1978, 46 años ya del periodo más democrático, de mayor libertad, con sus pros y con sus contras en la historia de nuestro país. Y hoy, evidentemente, en 50 Estudio hemos querido realizar este homenaje a cada una de las constituciones que nacieron al abrigo de la edad contemporánea, del siglo XIX y del siglo XX. Han sido varias y, como digo, pueden tener sus pros y sus contras, pero realmente el gran objetivo es vivir todos en libertad, en democracia y en igualdad. Y por ello vamos a ir repasando cada una de las constituciones y, por supuesto, terminaremos repasando la Constitución de 1978 y algo también importante, diremos todos los mecanismos necesarios para poder modificar la Constitución. Ya os garantizo que es muy complicado. Y ahora sí, querido técnico, arrancamos con la primera de las constituciones, en concreto en 1812, se conoció con el nombre de la Pepa. Y diréis, bueno, el nombre de la Pepa, porque se aprobó el día de San José, en concreto un 19 de marzo de 1812, y como era femenino, ya sabéis, comúnmente de San José Pepe, Pepa, ahí viene ese calificativo, se le conoció con el nombre de la Pepa. Es la primera constitución, remarcarlo, española de la historia, y nacen en un contexto de guerra, en concreto de la Guerra de la Independencia contra Francia, una guerra que estalló en 1808 y duró hasta 1914, como respuesta al invasor, a Napoleón, tanto que hablan algunos de los postulados que iban a ser más democráticos, que iban a resquebrajar el absolutismo de siglos atrás, de la edad moderna, de los reyes, evidentemente, totalmente de acuerdo, pero España iba a ser una provincia de un estado invasor, del imperio de Napoleón. Y esa guerra se inició el 2 de mayo de 1808, pero hay una serie de acontecimientos previos al estallido de la misma. En primer lugar, tuvo lugar el motín de Aranjuez, luego la renuncia del Estatuto de Bayona, y diréis, ¿qué es el Estatuto de Bayona? Bueno, pues el Estatuto de Bayona es creado por Napoleón, quería convertir precisamente a España en una provincia, y Napoleón mandó a consultas a Bayona a Carlos IV, el rey español, totalmente secuestrado en manos de los franceses, y a Fernando VII. Tuvieron secuestrados en manos de Napoleón, ¿no? El pueblo español renuncia al Estatuto de Bayona. Unos meses antes, ocurre el motín de Aranjuez y ocurre un hecho fundamental que marca el estallido de la Guerra de la Independencia. El 2 de mayo de 1808, Francia se quiere llevar al último príncipe que hay en España, que es Francisco de Paula, y ahí el pueblo madrileño se lanza contra los carromatos y tiene lugar la sublevación de los capitanes Daoiz y Velarde. El alcalde de Móstoles dice la famosa frase de «el pueblo está en peligro, acudid a salvarlo», y terminaría con siendo ajusticiados los capitanes Daoiz y Velardes, pero se estallaría una guerra de la independencia, una guerra que ganaríamos. En cuanto a la Constitución se enmarca también en algunos postulados monárquicos, cuidado, no absolutistas, de la antigua monarquía española, pero también en el liberalismo democrático, formado por la soberanía nacional, tanto que se habla de la soberanía nacional, algo propio de las democracias y de las constituciones, y la separación de poderes. Es una copia de la Revolución Francesa y de la Constitución que tiene lugar con la independencia de los Estados Unidos. Ya sabéis que unos años antes de ocurrir este hecho, 1791, que es cuando ocurre esa carta francesa y esa constitución de independencia de los americanos, hay un hecho que marca
el final de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea, que es la Revolución Francesa en el año 1789 y también la independencia de los Estados Unidos, ¿no? La creación de Estados Unidos, ¿no? En cuanto a los postulados, evidentemente, en esta Constitución, una de las más democráticas que ha habido a lo largo de nuestra historia, está la libertad de expresión y el derecho a la propiedad, y es una Constitución que apenas duró solamente 2 años, hasta la vuelta en 1814, cuando aparece Fernando VII y se implanta un férreo absolutismo. Fernando VII vendría en 2 ocasiones, desde 1814 hasta 1820, cuando estalla con el levantamiento del general Riego el trienio liberal, que son 3 años, desde 1820 a 1823, y luego regresa, curiosamente ayudado por un cuerpo de élite francés, como eran los 100.000 hijos de San Luis, curiosamente, y ahí origina una purga tremenda, estando en lo que se conoce como la década ominosa, de 1823 hasta su muerte, la muerte de Fernando VII, en 1833. Y precisamente llega a lugar una carta otorgada, como es el Estatuto Real, en 1834. Lo hemos querido enclavar, no lo digo yo, podéis entrar en nuestra fuente, que es el Congreso, www.congreso.gov, y ahí aparece una carta otorgada, como es el Estatuto Real, en 1834. Ocurre tras la muerte de Fernando VII, tras esa década ominosa que acabo de hablar, de 1823 a 1833, hubo unas purgas tremendas, los afrancesados, y diréis, ¿quién son los afrancesados? Bueno, los afrancesados era gente que apoyaba a Francia, aún siendo española, ¿no? Y bueno, pues ajustició a un montón de gente. Y tras la muerte de Fernando VII, un 29 de septiembre de 1833, por cierto, el propio Fernando VII, teniendo una hija y no un hijo, tiene que derogar la ley sálica que impedía que accedieran a la monarquía las mujeres. Él deroga la ley sálica, instaura lo que se conoce como la pragmática sanción, y eso le permitiría a su hija Isabel en el futuro ser reina de España. Bueno, pues tras la muerte de Fernando VII, muy rápido, fijaros, el 29 de septiembre muere, de 1833, y se publicaría luego un testamento, ¿no? El 3 de octubre de 1833, y al año siguiente tendría lugar un nuevo texto, como es este Estatuto Real. Aparece la regencia de María Cristina, la mujer de Fernando VII, hasta que alcance la mayoría de edad su hija Isabel, que reinaría como Isabel II, y se realiza una primera reforma por parte de Cea Bermúdez, que luego tiene una continuación por parte de Martínez Campos, creándose ese nuevo texto que se conoce como Estatuto Real. Como digo, es una carta otorgada, en realidad no es una constitución, es una carta otorgada, compuesta por 50 artículos. Se habla de que es flexible, pero también incompleta. La soberanía radica en el rey, en el monarca, pero delega en algunos de sus órganos una serie de funciones. Es una carta otorgada, nuevamente, tipo la que tiene Francia, en concreto el rey Luis XVIII, que instaura en 1814. Siguiente constitución, querido técnico. Nos vamos en nuestra máquina virtual, ahí saltamos a 1837. Antes hay una crisis del Estatuto Real y llega esa constitución, que luego sería derogada por otra constitución, como es la Constitución de 1845. Esta constitución de 1837 se enmarca en una férrea lucha entre moderados y progresistas, provocándose un hecho fundamental que marca también esta constitución, como es el motín de los sargentos de la granja. Es un acontecimiento que tiene lugar en agosto de 1836 y donde María Cristina se ve obligada a restaurar, fijaros, la constitución de la Pepa, la constitución 12-añochista, la constitución de 1812, y además instaura un gobierno progresista. Ahí Larra, muy crítico con el Estatuto Real, dice la siguiente frase: vivió y murió en un solo momento. Y en octubre de 1837 se realiza esa reforma de la Constitución 12-añochista, la Constitución de 1812, presidida por una comisión por medio de Argüelles, que fue un miembro activo en la creación de la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, y sobre todo para calmar esas ansias de los 12-añochistas de volver a esa Constitución de 1812. Es una jugada maestra, tanto de Argüelles como, por supuesto, de María Cristina. Y bueno, a Argüelles se le ha otorgado, lógicamente, ese peso importante, pero
sin su secretario no hubiera sido nada. Es decir, Argüelles crea esa comisión, pero a la hora de crear esa Constitución, de redactarla, es fundamental la labor de su secretario, como es Salustiano Olózaga. Es un texto conciliador, con postulados moderados, en concreto una Cámara Alta, ejecutivos parlamentarios, y no es unicameral, no solamente una sola Cámara, y además añade la división de poderes, como ocurría en la Constitución de Cádiz de 1812. Esa división de poderes, en la que lógicamente se divide la soberanía en Cortes y en Gobierno, y la soberanía nacional, esto apuntarlo y rotularlo, no aparece en sí en el texto en concreto de la Constitución, sino lo que se conoce como el preámbulo. En cuanto a sus postulados, está la libertad de expresión, la libertad personal y la inviolabilidad del domicilio. Seguimos con la siguiente Constitución de 1845, que viene a derogar la Constitución anterior de 1813. Es una época muy difícil, como nos remarcan en la página del Congreso de los Diputados, una época complicada. Y es una férrea guerra entre el absolutismo, los postulados absolutistas, y los liberales. De hecho, ya habían ocurrido las famosas guerras carlistas, se enmarcan en el fango de la guerra carlista, que ya sabéis que, voy a salirme un poquito del guión, esa primera guerra carlista tiene lugar lógicamente cuando los partidarios del hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, quieren seguir con esa línea que le correspondería de sucesión dinástica, porque, como digo, en España se tuvo que sacar la pragmática sanción para derogar la ley sálica que impedía el reinado de las mujeres, y de ahí viene ese enfrentamiento entre esos carlistas, esos más absolutistas, apoyando al pretendiente Carlos, por otro lado están también los liberales apoyando a Isabel II, en su lugar a su madre, a la regencia de María Cristina, y hasta la mayoría de edad a Isabel II. Bueno, sea como fuere, tiene lugar en una época muy convulsa, la guerra carlista, tiene lugar un hecho fundamental, que es el régimen, los historiadores sabréis de lo que estoy hablando, el régimen de propiedad en la desamortización de Mendizábal, y muy inestable esa regencia que sigue todavía de María Cristina. De hecho, hay una inestabilidad que se remarca en 3 años, de 1837 a 1840, hasta la subida al poder de Esparteros, desde 1840 a 1843. Posteriormente tiene lugar una década moderada, todo eso son partes de la historia, al abrigo de esta Constitución casi del 45, esa década moderada que son de 1843 a 1853, ahí es donde nace, es a partir de 1845 esta Constitución, y destacamos también el gobierno de Narváez en 1844 y el hecho fundamental que remarca el fin de esta Constitución, como es la sublevación de 1854, que acabará con ella. En cuanto a la labor de los moderados, es muy importante porque los moderados irán a caballo entre el antiguo régimen, que al final acabará desmembrado, y el progresismo. Hay una serie de gobiernos fundamentales, como son esos moderados con Narváez, Pidal y Sartorius, pero por otro lado, dentro de los moderados hay varias ramas, como son más conservadores y más autoritarios, como son Viluma, Egaña y Bravo Murillo. Y por otro lado también están los puritanos de Pacheco y de Ríos Rosas. Lógicamente se remarcan también y se llega a un acuerdo con aquellas generaciones de exaltados más doceañochistas y también exaltados de 1820 y de 1834, y se pasa de esos exaltados a conservadores. La soberanía la remarcan las Cortes con el rey, y lo que he dicho hace exactamente un minuto, supone el fin, eso es lo verdaderamente importante de esta Constitución, el fin del antiguo régimen. El rey nombra al jefe de gobierno y tiene también la potestad de disolver las Cortes, y por tanto podemos decir que, aunque es una soberanía compartida con el rey y las Cortes, el rey está por encima por estas dos, por así decirlo, prerrogativas que tiene, que son nombrar al jefe de gobierno y, en un momento determinado, disolver las Cortes.
Siguiente constitución, la constitución de 1869, que llegará un año después de la famosa revolución, que se conoce como la Gloriosa, y dará lugar a un sesenio, que ahora en los libros de historia se llama sesenio democrático. Hace unos 20 años, cuando estaba estudiando historia, y hace 15 o 20 años, se llamaba sesenio revolucionario. Pero bueno, queda muy bien también decir sesenio democrático. Supone el claro descontento con Isabel II, la caída de Isabel II y su salida de España en 1868, y ocurre tras dos gobiernos nefastos como son de Narváez y González Bravo. Ocurre también 2 años dos años después de una revolución que fue fracasada, esa revolución, esa sublevación, por así decirlo, en 1866 por medio de Gil, que fracasó, y también el pronunciamiento de Topete, del general Topete, en Cádiz. En cuanto a sus principios, son totalmente revolucionarios, también combinados con una monarquía constitucional formada por demócratas, republicanos y federalistas. Fijaros la coctelera que había: demócratas, republicanos y federalistas. Y en el marco de esta constitución también habrá una serie de acontecimientos fundamentales, pero antes quiero salirme un pelín del guión, antes de la monarquía de Amadeo de Saboya, y remarcar la figura del general Prim. El general Prim, cuando llegó esa sublevación de ese sesenio revolucionario, la salida de Isabel II, ocurre la regencia de Serrano, tan de Isabel II, y como presidente del gobierno está el general Prim. Bueno, el general Prim está en la búsqueda de un rey, y ahí viene esa confrontación con Serrano. Lo podéis ver en una miniserie que hay en televisión española, que sacaron hace unos años, que se llamaba Matar a Prim. Y ahí viene ese asesinato de Prim en la calle del Turco, que tanto culparon, y no tenía nada que ver, al republicano Paol y Angulo. Era uno de los más críticos con Prim, pero no tenía nada que ver. También ocurre una época oscura, que es que agoniza durante 3 días supuestamente en el Palacio de Buenavista el general Prim, custodiado, pero en realidad es secuestrado por el general Serrano, que está claramente detrás de esa conspiración. Sea como fuere, llega la monarquía del rey preferido por Prim, que es Amadeo I de Saboya, y realmente cuando llega, realmente es el preferido, pero no está Prim ya. Prim la habían asesinado. Y bueno, pues es un gobierno de apenas 2 años, de 1870 a 1872. Decían que el pobre italiano, el pobre Macarroni, como decían los republicanos, ahí con connotaciones más peyorativas, no se enteró de nada. También llega otro hecho fundamental para todos los que apoyáis la República, y que se basa un poco en mis postulados de considerarme más monárquico, como un sistema que no convence a unos o a otros, a los más partidarios de un radicalismo más de extrema derecha que puede desembocar en una dictadura militar, y por otro lado un radicalismo más de izquierdas, como es esa República, que es la monarquía. Bueno, la República, ha habido 2 intentos y no han llegado a buen puerto en España. En primer lugar, esa primera República, que nace y dura apenas 2 años tras la monarquía de Amadeo I de Saboya, y desde 1873 a 1874 se suceden solamente en 2 años 4 gobiernos. Eso es, la palabra lo dice, ingobernable. Cae la Primera República y, lógicamente, llegaría luego la Restauración. Pero antes, esta Constitución de 1869, hay otra que no llega a convertirse en Constitución, pero que también se redactó algún texto de ella, que es la denominada la Nonata, en 1873. En cuanto a esta Constitución, está formado, lógicamente, en el contexto también de Cádiz. Quieren volver al doceañochismo, también de la Constitución que hemos hablado de 1837, y en un contexto europeo, en la década de los años 60, prevalece un humanismo a caballo entre un krausismo por un lado y un socialismo por otra. En total, se remarca una Constitución más revolucionaria, basada en la soberanía nacional y en algo fundamental también, yo creo, para considerarse un país pleno y democrático de derecho, como es el sufragio universal. Siguiente Constitución, la Constitución de 1876, y es una Constitución, a mí, de las que más me gustan, pero sobre todo porque quiero remarcar la figura, para mí, de un pionero en lo que denominamos como el bipartidismo y la alternancia de poderes.
Estoy hablando del presidente del gobierno del conservador, aunque con claros guiños también a los liberales, Antonio Cánovas del Castillo. Antonio Cánovas del Castillo realmente es el creador de esta Constitución. Proclama 2 años antes, con la aparición de la Restauración, como rey Alfonso XII. Curiosamente, Alfonso XII, el hijo de Isabel II, que había sido expulsada de España, y se proclama tras esa sublevación del general Martínez Campos, otra vez Martínez Campos, en diciembre de 1874, es decir, al abrigo de la Navidad. Aparece la época que se conoce como Restauración y el artífice, como repito, es Antonio Cánovas del Castillo. Es una de las etapas más estables de todo el liberalismo del siglo XIX, que nace con esas guerras tras la muerte de Fernando VII, lo que he comentado hace unos minutos, y Isabel II, sobre todo su madre, como regente con los liberales, y por otro lado, en clara lucha contra el absolutismo, contra el carlismo de su tío, el tío de Isabel II, Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, al que según las leyes le hubiera correspondido gobernar hasta que se sacaron la pragmática sanción que derogaba la ley sálica que impedía, repito, gobernar, mejor dicho, reinar a las mujeres en España. Bueno, en cuanto a esta Constitución, aparte de decir que es la época más estable del liberalismo, está formada por 89 artículos. Es un texto breve, basado en la alternancia de poderes, como hemos dicho, por un lado Cánovas y Sagasta. Cánovas el conservador y Sagasta el liberal, y la soberanía radica en las Cortes con el rey, pero ahí se la guardó el bueno de Cánovas. No en vano él había creado la Constitución. Había que consultarle siempre a juicio de Cánovas del Castillo. Es un gobierno que cuenta con la confianza, tiene que contar todo gobierno con la confianza del rey y de las Cortes. Y en cuanto a los derechos más fundamentales está el derecho de asociación y la tolerancia religiosa. Eso sí, había tolerancia religiosa, pero había una religión oficial, como era el catolicismo, que era la religión oficial del imperio. Libertad de imprenta, libertad de enseñanza, bicameralismo, Congreso y Senado. Y en cuanto a los senadores, y ahí me quiero detener, hay 3 tipos de elección de senadores, o había 3 tipos de elección de senadores. En primer lugar, los senadores elegidos de manera vitalicia por la corona. En segundo lugar, por derecho propio. Y en tercer lugar, por las corporaciones municipales y todo el resto de instituciones. Hay un sufragio universal, eso sí, para hombres, y lógicamente cuando se alcanzara la mayoría de edad, para hombres de más de 25 años. Siguiente Constitución, siguiente etapa fundamental, para muchos la que debe prevalecer en España. De hecho, habéis visto en todas, gracias querido técnico, en todas las fotos que aparecen, la bandera roja igualda. Bueno, aquí aparece la bandera tricolor, rojo, amarillo, morado, tan controvertida en los últimos más de 80 años, desde que vivimos aquella terrible guerra civil. Bueno, ocurre en la Segunda República, ya sabéis a lo que me estoy refiriendo, y en el contexto en el que nace, aparece en el periodo de entreguerras en Europa. Había tenido lugar la primera gran guerra, la Primera Guerra Mundial, desde 1914 a 1919, y luego, tras la guerra civil, la absurda y sangrienta guerra civil que vivimos en España, desde 1936 a 1939, pues meses después estalló la Segunda Guerra Mundial, que duró hasta 1944-45 aproximadamente. Nace el 14 de abril de 1931, de hecho, igual que me vas a decir, bueno, también habla de esa serie, hay una serie en televisión española, que duró poquito, eso sí, que se llama 14 de abril, La República. Bueno, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Como digo, en cuanto a los postulados más democráticos, evidentemente hay un Tribunal de Garantías Constitucionales, es un ejecutivo dualista, es una constitución unicameral, pero, al igual que Cádiz, pero más descentralizado, ese es el problema. Es un estado de estructura importante, cuasi federal, no federal, o sea, no fue federalista, y los representantes están en la Cámara Alta o en el Senado. La extensión media es una extensión media de 125 artículos, divididos en 9 títulos, más uno preliminar. En cuanto a sus rasgos, se dice que es democrática, regionalista, laicista, con economía social. Está la soberanía popular, el sufragio universal,
los derechos humanos, la división de poderes y algo que también es uno de los ADNs de esta Constitución. Mejor dicho, dos cosas. En primer lugar, el voto de la mujer y en segundo lugar, que es una Constitución que no contempla ninguna religión oficial del Estado. Son dos características de la Segunda República. Repito, el voto por primera vez en la historia de la mujer y por otro lado, que no tiene ninguna religión oficial del Estado como otras constituciones. En cuanto al control del gobierno, se realizó por moción de censura y también está ese nombramiento que no tiene nada que ver, porque no es a título de rey, como pasa en las constituciones en las que han tenido una monarquía, sino que el presidente de la República lo eligen los ciudadanos y los compromisarios, y por eso, también hay que decirlo, que esta forma de Estado es más democrática. Yo siempre lo he reconocido, a pesar de ser monárquico, que la monarquía. ¿Por qué? Porque eliges al presidente de la República. Aquí, con la Constitución, ahora lo veremos, se aceptó y se votó a la corona y, por supuesto, a Juan Carlos a título de rey y a la dinastía, que es la dinastía de los Borbones. Lo podéis ver en el título 2 de la corona, de la Constitución española, en su título 2. Pero bueno, ahora no voy a hacer spoiler, ahora iremos con ello. Repito, lógicamente es la forma de Estado más democrática porque al presidente de la República le eligen los ciudadanos y a su vez también una serie de compromisarios. Y el presidente de la República a su vez elige al presidente del gobierno y a su vez también a los diferentes ministros. Esa es la característica de una Segunda República que tampoco cuajó en España. De hecho, hubo varios intentos de acabar con ella. Antes del último fue en 1934 la sublevación del general Sanjurjo y al final, el 18 de julio, tiene lugar el denominado alzamiento nacional, con el general Franco viniendo desde Canarias, el general Mola en la parte norte de España y en la parte sur, Queipo de Llanos. No fracasó ese levantamiento porque originó una guerra civil, 3 años de cruenta guerra civil, hasta el triunfo, el 1 de abril de 1939, del general Franco, asumiendo todos los poderes del Estado, el triunfo de los sublevados, de los nacionalistas, peyorativamente denominados fascistas por sus similitudes con el fascismo que imperaba en ese momento en Italia con Mussolini y el nazismo en Alemania con Hitler. Y por otro lado, el ejército que ellos hablan, de los republicanos, que era el ejército legítimo, en ese momento el sistema legítimo, se les denomina los rojos. Esto lo quiero dejar bien claro para que la gente sepa de dónde vienen esas terminologías, porque entre las ayudas que hubo, las ayudas a la República fue de la Unión Soviética y como era el gobierno rojo, el gobierno comunista, el gobierno que había ganado la Revolución Rusa entre los rojos y los blancos, entre los bolcheviques y los mencheviques, por eso habían ganado los bolcheviques, habían ganado el ejército rojo al ejército blanco, por eso se les denomina como rojos a los republicanos y fachas a los nacionales. Un término que ya debería estar desterrado, ya está bien, casi 80 años después del estallido de una cruenta, absurda y sangrienta guerra civil. Bueno, luego llegaría la dictadura del general Franco y aparecería una época antes de llegar a la Constitución del 78 que se conoce como la transición, tan sufrida pero tan valiosa y de tanta libertad. Lógicamente ocurre un 20 de noviembre de 1975 cuando muere el general Franco y un lloroso Arias Navarro pronuncia la frase en un comunicado emitido a la nación de: españoles, Franco ha muerto. El general Juan Carlos preside el entierro de Franco en el Valle de los Caídos, pero 2 días después toma posesión como rey de España, y ahí lo estáis viendo en la foto. Además fue un sábado, 22 de noviembre de 1975, y ahí aparece esa foto con el presidente de las Cortes, Valcarce, que bueno, hace el juramento el rey Juan Carlos, y aparecen las siglas de Valcarce diciendo: desde la emoción en el recuerdo a Franco, viva el rey y viva España.
No lo tuvo sencillo, porque luego hay un acontecimiento que podéis ver en mi serie preferida, en Cuéntame, y es que estaba la hija de Franco en la tribuna del Congreso, y tras aprobar el rey Juan Carlos, ahí lo veis en la foto, lógicamente los principios fundamentales del régimen, es decir, tuvo que aprobar las leyes franquistas, se giran todas las cortes franquistas, todos esos diputados en cortes, que se denomina, se giran y aplauden a Carmen Polo de Franco. Iba a ser una época complicada, entre otras cosas, con el gobierno de Arias Navarro totalmente en contra de cualquier atisbo de poder venir la democracia en España. De hecho, ocurre durante el gobierno de Arias Navarro la aprobación de esas leyes de asociaciones políticas, donde ahí tiene un peso fundamental un joven de provincia llamado Adolfo Suárez, que fue camisa vieja, eso también es verdad. Y bueno, pues era ministro, secretario general del movimiento, y ahí hace un gran discurso para aprobar esas leyes de asociaciones políticas. Lo está viendo el rey y le pide a Torcuato, porque estaba prácticamente fuera ya el gobierno de Arias Navarro, de incluir en la terna de 3 a el propio Adolfo Suárez, que sorprendente entró de tapadillo y al final fue presidente del gobierno. De hecho, hay un acontecimiento que también viene en una serie que retrata la vida de Suárez cuando ocurrió su fallecimiento en 2014, que viene el rey y le dice, bueno, Adolfo, tendrías que hacerme un favor, y le dice, bueno, lo que quieras, majestad. Se tuteaban, se conocían ya de años atrás, y le dijo que seas presidente del gobierno. Y se queda así Suárez, y dijo, bueno, que ya era hora, y le dijo el otro, bueno, ¿qué me dice? Dice, bueno, que ya era hora que me lo pidieras, ¿no? Muy bonito, una historia muy, muy bonita y emocionante. Bueno, ocurre en junio de 1976, cuando Adolfo Suárez, presidente del gobierno, pero lógicamente es todavía está prevaleciendo ese régimen dictatorial, a pesar de haber muerto Franco, y sustituye a un totalitario Arias Navarro. No lo tienen sencillo. Y sobre todo ocurre la figura, hemos hablado de Suárez, pero hay que remarcar también la figura del presidente de las Cortes, como es Torcuato Fernández Miranda. Torcuato se encerrará en una casa que tiene en la sierra madrileña, y ahí diseñará todo ese dossier, todo ese borrador para la fundamental ley de la reforma política de 1976. Es cuando Torcuato crea eso de: hay que ir de la ley a la ley, pasando por la ley, y se crearán esas famosas leyes orgánicas. Bueno, ocurre la ley de la reforma política, y eso es fundamental. Había que convencer a las Cortes franquistas para que se hicieran lo que se conoce como la voladura, el harakiri, y se convenció y se consiguió. Tuvieron que aprobarlo, lo aprobaron y se consiguió. Las Cortes franquistas aprueban esa ley de reforma política, que de tapadillo ahí metía la creación de los partidos políticos, y se eliminaban, eso es importante, y de ahí viene esa voladura, que se hicieron las leyes fundamentales del reino y los principios fundamentales del movimiento que había jurado Juan Carlos aquel sábado 22 de noviembre de 1975, cuando jura sucesor de la dictadura de Franco a título de rey. Bueno, en cuanto a la votación ocurre el 18 de noviembre de 1976, 425 son los votos a favor, 54 en contra y 13 las abstenciones. Y llega otro de los momentos históricos en la historia de la transición y de nuestro país y de la democracia. Adolfo Suárez, tras esa tensión de votos, y una vez que dice el presidente de las Cortes, Torcuato, queda aprobada la ley de reforma política, cansado pero exhausto y satisfecho, porque lo había conseguido, como diciendo, por fin se recuesta atrás en ese silloncito azul que había, y apoya la cabeza y cierra los ojos. Muchas cosas pasarían por la mente del gran valedor, junto con Torcuato y el rey de nuestra Constitución, el gran Adolfo Suárez. Empezaba España a democratizarse, un largo camino, y ahí es cuando realmente se inicia la transición. Bueno,
posteriormente había que aprobarlo en referéndum, todo eso. Y en diciembre aparece un referéndum y ahí aparece un grupo fundamental, que es el grupo Jarcha. El grupo Jarcha con sus canciones, ¿os acordáis? Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana. Bueno, pues la verdad es que hicieron una campaña bastante potente y lógicamente para convencer al pueblo español de votar sí. Y el pueblo español dice sí. El pueblo español dice sí a esa ley de reforma política, la introducción de los partidos políticos. España empieza ahí poco a poco a ir cambiando la piel, poco a poco va dando pasitos y empieza a democratizarse. Pero sin embargo, mucha gente evidentemente está en contra porque faltaba un partido, que era el Partido Comunista, y no iba a ser nada sencillo. En enero de 1977... un grupo de reaccionarios, de asesinos, que se escudaba en la extrema derecha, asalta el despacho laboralista de varios abogados, que se conoce como los abogados laboralistas de Atocha, y asesina a varios de ellos. En ese momento la cuerda parece tensarse, que se va a romper. Estamos muy cerca de otro estallido de guerra civil, pero ahí aparece la figura de Suárez, por un lado, que habla con Carrillo. De hecho, ya habían hablado meses atrás. De hecho, Carrillo ya había sido detenido en España porque se había presentado con peluca. Y se había paseado por Madrid con peluca. Lo detuvieron en la DGS. Forzó prácticamente que le detuvieran para darse protagonismo y luego lo soltaron. Y como digo, asesinan a esos abogados y el problema era la reacción que podían tener la gente muy descontenta y por supuesto todo el comunismo, ¿no? Aparece la figura de Suárez, nuevas conversaciones con Carrillo, pero sobre todo aparece la figura del rey. Hay un libro de Pilar Urbano que lo remarca a la perfección, y es que el rey, en ese entierro ejemplar, silencioso, en ese entierro sin ningún tipo de reivindicación del Partido Comunista, con Carrillo a la cabeza, en ese entierro, el rey quiere supervisarlo todo y se habla que está sobrevolando Madrid con un helicóptero. La reacción del Partido Comunista fue ejemplar. De hecho, aceptan la corona, aceptan la bandera roja igualda, renuncian a cualquier tipo de república, renuncian a su bandera tricolor, y Suárez, con un par de bemones, el sábado rojo, se conoce como sábado rojo, el sábado santo, legaliza al Partido Comunista. De hecho, en Radio Nacional no le llegaba la soga al cuello al locutor, como diciendo, por favor, nos llega una información, que se ha legalizado el Partido Comunista. El Partido Comunista de España ha sido legalizado. Hubo muchos enfrentamientos. De hecho, me voy a salir un poquito del guión, porque, de hecho, ahí viene un enfrentamiento con el mentor del rey, que era el general Armada en ese momento, y siempre chocó con Suárez y le dijo, no se olvide que todavía están los militares en el poder. Y Suárez le contesta, no se olvide usted que todavía prevalece la pena de muerte. O sea, tenía un par de bemones Suárez. Bueno, ocurre esa legalización del Partido Comunista y ahora sí, con todos los partidos, tienen lugar las elecciones de 1977. Son las primeras elecciones democráticas que ocurren en España tras 40 años. Pero, eso sí, unas elecciones donde no hay constitución. De hecho, cuando asume el gobierno Suárez, le dice, bueno, tengo que legalizar a todos los partidos, tengo que convocar elecciones, crear la Constitución y luego convocar unas elecciones con la Constitución ya vigente. Y le dice Juan Carlos, pues no te vas a aburrir. Bueno, elecciones de 1977, sin Constitución, y ahí sale el partido de Suárez. Suárez funda un partido que es UCD, Unión de Centro Democrático. Gana UCD con 165 escaños, con un 34,4% de los votos. Segundo es el PSOE, con 118 escaños. Obtiene el PSOE de Felipe González con un 29% de los votos. Tercero es el Partido Comunista con 20 escaños, que se lleva una tremenda decepción con 9,39% de los votos. Y en cuarto lugar está Alianza Popular con 16 escaños de Manuel Fraga con 8,21% de los votos. De hecho, me voy a extrapolar también a la serie de Cuéntame, la decepción del Partido Comunista, porque se esperaban tanto Fraga por un lado como Carrillo por el otro obtener más cantidad de votos. España no quiso extremos, España quiso más moderación.
Y curiosamente el Partido Socialista, que no había sido, no se había caracterizado por ser el gran luchador, es decir, estaban también, sobre todo en el tema de la clandestinidad, y en España también, ahí estaba, ahí no estuvo en la lucha, en la resistencia durante la dictadura del general Franco, como pasó con el juicio 1001, cuando asesinan a Carrero Blanco, con el juicio a los abogados, a los representantes de comisiones obreras, como Nicolás Sartorius, Marcelino Camacho, etc, etc, etc. Bueno, pues realmente ahí no estuvo el Partido Socialista, pero curiosamente apareció luego la figura de Felipe González, tan democrático, tan ayudado, guiño de Estados Unidos, guiño de Alemania, guiño de las principales democracias europeas, para que hubiera una izquierda, pero una izquierda más moderada. Y ahí, tras ganar el Congreso de Surenes en el año 73 a los postulados de Rodolfo Llopis, a un socialismo más a ultranza, aparece un nuevo socialismo con Felipe González, Nicolás Redondo y Alfonso Guerra. Bueno, sea como fuere, queda segundo Felipe y gobierna Suárez. Y ahora sí, llega nuestra carta magna, un año después, la Constitución de 1978. Es la norma suprema del ordenamiento jurídico, ahí lo veis en pantalla, y tiene tres características como monarquía parlamentaria. De hecho, creo que es en el artículo 1, se dice que España se configura como un Estado social y democrático de derecho, configurado como monarquía parlamentaria. ¿Y cómo es la monarquía parlamentaria? Tiene tres características: integradora, consensuada y, lógicamente, democrática. En cuanto a los principios fundamentales de la Constitución, lo podéis ver, como digo, en el www.congreso.gor. Dice que es unitaria, de unidad, de autonomía, solidaridad y de igualdad. Repito, cuatro principios fundamentales: unidad, autonomía, solidaridad e igualdad. Está formada por un preámbulo, más 169 artículos, 90 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogativa y la parte final. Y fundamental, valga la redundancia, sus derechos fundamentales más importantes son los siguientes: derecho a la vida y a la integridad física, derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto, derecho a la libertad y a la seguridad, derecho al honor y a la intimidad, derecho de residencia y de circulación. Aquí me quiero detener. Fue ilegal lo que ocurrió con la crisis sanitaria. Hay un derecho de circulación y el confinamiento, como se demostró a posteriori, fue ilegal. Derecho a la libertad de expresión y de cátedra, petición individual y colectiva, sindicalización, derecho a la huelga, derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Están prohibidos los tribunales del honor, derecho de reunión y de asociación sin autorización de la misma, derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a la irretroactividad penal y también el derecho a participar en asuntos públicos. Todos estos son los derechos fundamentales de nuestra Constitución. Y ha habido muchos intentos de reforma, no es nada sencillo, ahora lo comentamos, pero antes de comentar todos esos procesos que son laboriosos para poder reformar la Constitución, ha habido tres pequeños ápices, tres momentos de reforma de la Constitución, ¿no? Derecho a la vida, creo que lo he comentado. El primero de todos, los derechos fundamentales que yo tengo, derecho a la vida, por supuesto. Bueno, además lo podéis consultar en www.congreso.gor. Es decir, el derecho a la vida es uno de los derechos fundamentales, faltaría más, y se derogó evidentemente la pena de muerte, que es lo que he comentado, que durante el gobierno todavía de Suárez le dice a Armada, tenga cuidado que todavía está la pena de muerte. Bueno, como digo, ha habido tres reformas, pero son realmente tres matices, ¿no?, por así decirlo, de la Constitución, y ocurren en tres momentos. En primer lugar, en 1992, donde se añade el artículo, el 13,2, se añade en el artículo 13,2 el término y pasivo. ¿Y esto para qué es? Bueno, pues en el marco del Tratado de Maastricht, que lo que hace es que convierte la Comunidad Económica Europea o Comunidad Europea en Unión Europea en el año 92, ese año donde España fue tan grande, con Barcelona 92, la Expo, etc, etc, etc. Bueno, pues en el artículo 13,2 incluye el término y pasivo, que permite a los extranjeros
votar en las elecciones municipales. Esa es la primera modificación que se hizo, en este caso ese añadido a en ese artículo 13.2, repito, el término y pasivo. Siguiente momento, en 2011, esto hay que remarcarlo, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el primero fue durante el gobierno de Felipe González, en la crisis del ladrillo, en 2008, esa crisis del ladrillo, bueno, pues en 2011 se modifica el artículo 135 para garantizar lo que se conoce como la estabilidad presupuestaria, el tema de una de las grandes crisis que desgraciadamente todavía, por mucho que digan, no nos hemos recuperado ni nos recuperaremos. Es decir, los parámetros económicos no son, ni mucho menos, anteriores a septiembre de 2008. Para nada. España se ha ido recuperando, hemos ido mejorando, hemos podido medio salir de la crisis, pero totalmente no hemos salido. Tercer momento fundamental, en 2024, ya con el reinado de Felipe VI, el artículo 49 se reforma y al uso de la palabra disminuido se sustituye, disminuido por personas con discapacidad. Eso son los tres momentos o los tres matices donde se ha podido medio reformar la Constitución. Y volvemos, saltamos otra vez, retrocedemos a 1978, antes de ese referéndum, donde también, una vez que se realiza el texto constitucional, hay que, lógicamente, aprobarlo en referéndum por el pueblo español. Se repartieron igual se repartieron los libros de la Constitución, se metieron incluso en los buzones y también en cualquier organismo público lo podías encontrar, en cualquier oficina pública y demás. Y esas libretitas para que la gente leyera y conociera lo que es la Constitución. Igual que se hizo la ley de reforma política, que se aprobó en referéndum, se hizo una gran campaña, aquí en la Constitución también se hacía. Y me comentan, evidentemente, gracias querido técnico, que esos libritos eran gratis para que la gente, evidentemente, lo conociera y se estudiara la Constitución de pe a pa. Ahí también os digo una cosa, los defensores, mucho de la Constitución, dicen, es que la Constitución no se sabía lo que se votaba. Sí se sabía lo que se votaba, porque dieron los libritos y la gente lo votó. Por eso cuando mucha gente habla, no, es que viene de la herencia del franquismo, la monarquía. No, es que el pueblo español lo ha democratizado. El pueblo español ha votado sí a la monarquía. Sí, cuando digan, no, es que no se hizo la opción de monarquía y república, totalmente de acuerdo, que no se hizo esa consulta. Pero sí se pudo votar no a la monarquía, pudiendo votar no a la Constitución. Y la prueba es que esos libritos que se entregaron en los buzones, y también podías ir a una oficina pública en aquellos días finales de 1978 para poder votar, tú sí sabías, o el pueblo español, la gente que pudo votar, que tenía mayoría de edad en aquella época, sí sabía lo que votaba o podía haberse informado porque se repartieron libros. Bueno, aclarado todo ello, ocurre la Constitución, el referéndum de la Constitución el 6 de diciembre. Hay muchos partidos que votan que sí, algunos que no. Por ejemplo, UCD votó que sí, ahí lo está viendo en pantalla. El Partido Socialista y el Partido Comunista votaron que sí. Votó que no Fuerza Nueva de Blas Piñar, que era un poco, también votó que no, otro partido de más radicalismo de izquierda diciendo viva la República. Hubo algunos partidos que votaron que no y ahí vemos todos esos eslogan, gracias querido técnico, de participación. Algunos también votaron, hicieron propaganda para que hubiera abstención, ahí también lo veis. Y en cuanto a su participación, mientras nos coloca nuestro querido técnico todas las fotos, voy a leeros la participación que hubo y los resultados. La participación, eran 26 millones de españoles llamados a las urnas a votar. En total fueron 17.873.000 los españoles que votaron, más de 17 y medio. Fue una participación, fue muy alta, de un 67,11%. Y en cuanto a los resultados, se procedieron a realizar votos válidos. Cuidado, esto no es sí o si no. Los votos válidos, los votos en blanco y los votos nulos. Bueno, los votos válidos fueron 17.106.583. Votos en blanco fueron 6.329.02 y votos nulos 133.786 votos nulos. En cuanto a la consulta, de decir sí o no,
rotunda mayoría, 91,81% dijeron que sí a la Constitución. El pueblo español, lo que he dicho al inicio del programa, hoy se cumplen 46 años que dijo sí a la Constitución, sí a la libertad, sí a la democracia y, aunque fastidie a algunos, sí a la corona. En total fueron 15.706.078 votantes diciendo que sí a la democracia y, por ende, un 8,19% dijo que no. Fueron 1.400.505 votantes españoles los que dijeron que no. Rotunda mayoría, más de 15 millones, casi 16 millones, diciendo que sí a la democracia. Ahí lo vemos en esa foto de las urnas que remarca la gente votando. Veríamos a ver si fue uno de los 15 millones que dijo que sí, o curiosamente fue uno de los que dijo que no. Yo creo que fueron de los que dijo que sí. Y algo fundamental también, querido técnico, vamos a hablar de los padres de la Constitución. ¿Quiénes fueron los padres de la Constitución? Bueno, se hizo, ahora lo comentaremos en una serie de desgloses finales que vamos a hacer sobre las características de la Constitución del 78, en un claro consenso con todos los partidos políticos. De hecho, los padres de la Constitución fueron los siguientes: Gabriel Cisneros, que pertenecía a UCD; Manuel Fraga, Alianza Popular; Herrero de Millón, que pertenecía a UCD; Peces Barba, al Partido Socialista, ahí lo ves en imagen; Pérez Llorca, a UCD; Roca Jullén, a Minoría Catalana; y Jordi Soletura, al Grupo Comunista. Fueron 2 proyectos de ley más 3.100 enmiendas. Aprobado por las Cortes, como digo, en referéndum. Fijaros, más de 15 millones de los 26 que votaron dijeron que sí. De los 17 que votaron, podían votar 26, votaron 17, más de 15 millones, casi 16, dijeron sí, más de un 91% dijeron sí a la democracia, hoy hace 46 años, un 6 de diciembre de 1978. Vamos a iros desglosando una serie también de características más comunes, características ADN, por así decirlo, de la Constitución, y se dice que la Constitución del 78 es una Constitución extensa y ambigua, porque debido a ese momento histórico, yo lo he escuchado en muchas entrevistas, no se pudo hacer mucho más y sobre todo se desarrolló gracias a esas leyes orgánicas, lo que comentaba, que la figura de Torcuato cuando tuvo que crear esa ley de reforma política. Es decir, había que ir de la ley a la ley, pasando por la ley, y se sacaron de la manga de la chistera esa idea de las leyes orgánicas. Se desmembraron esos principios y esas leyes fundamentales del reino y del movimiento franquista. Es una Constitución cuyos derechos fundamentales se toman de las principales constituciones del mundo, sobre todo de las lógicamente más avanzadas, del mundo más desarrollado. Y algo importante, nunca se cayó en la idea de crear un modelo federal. Eso es importante. Se copia en parte el regionalismo italiano y aquí también se saca de la chistera lo que conocemos como las comunidades autónomas, que ya sabéis que son 17. Y en total son 54 provincias. Es un consenso fundamental, ese ADN que remarca la Constitución con todos los partidos políticos y hay algunas, hemos estado buscando los mecanismos para cambiar la Constitución y ahí quiero detenerme. A través de Internet hemos encontrado lo que dice, los mecanismos, pero a su vez, lógicamente, gente que tenemos, no solamente nuestro departamento jurídico, sino audiencia, por así decirlo, de nuestra audiencia, claro, basada también en mucha jurisprudencia, nos han querido dar una serie de datos referentes a todo lo que hay que hacer para modificar la Constitución, que no es nada sencillo. Así que gracias, audiencia, gracias a todos los juristas, que no me salía la palabra, gracias a todos los juristas que nos acompañáis, que formáis parte de la familia de 50 Estudios, los 720 suscriptores. Pues dentro de esos 720, aparte de nuestro departamento jurídico, están también muchos juristas que nos han querido dar una visión más de la Constitución y aclararnos lo que se necesita para reformar la Constitución. Pero también, buscando lógicamente por las principales páginas, dicen lo siguiente: para cambiar la Constitución se necesita un anteproyecto de ley que tiene que ser votado por las 3/5 partes del Congreso y del Senado, de las dos cámaras, según se regula en el artículo 117. Otras reformas constitucionales requieren también disolver las Cortes y crear un referéndum, y la Constitución no se puede modificar tampoco durante el estado de alarma. Se regula
en el título 10, reforma constitucional, y en el artículo 167. Esto es lo que lógicamente hay en internet y en las principales páginas. Y ahora, tras esto, iremos con lo que nos han dicho nuestros juristas. Bueno, el artículo 167, en el título 10 de la reforma constitucional, dice lo siguiente: un proyecto de reforma constitucional de la Constitución necesita la mayoría, lo que he dicho, de las 3/5 partes de las dos cámaras, del Congreso y el Senado. Importante, si no hay acuerdo, se buscará un nuevo acuerdo creando una comisión de composición paritaria entre senadores y diputados que presentarán un texto para ser votado primero en el Congreso y luego en el Senado. De no lograrse esa aprobación por el apartado anterior, es decir, el 167.1, nos vamos al 167.2, si no se logra, siempre que el texto tuviera el voto favorable de la mayoría del Senado, el Congreso, por mayoría de 2/3 partes, aprobará dicha reforma. Y el tercer punto del que nos habla el artículo 167 dice que, aprobado la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando lo soliciten dentro de los 15 días siguientes a la aprobación un 10% de la parte de los miembros que no está de acuerdo con esa reforma, ¿no? Por parte de las dos cámaras. Esto también ha ocurrido, y de hecho ocurrió en esa modificación de lo que estoy hablando, de esa serie de artículos. Ocurrió, por ejemplo, con Vox, cuando en 2024 hubo esa pequeña modificación ya con Felipe VI. Y ellos no hicieron uso, como estaban en contra de esa pequeña reforma, y eran el 10% de los 15 días posteriores para solicitar que se aprobara en referéndum, ¿no? Al no hacer uso y haber un 90%, según nos remarcan en las principales páginas de internet, y sobre todo en la página del Congreso y en el ordenamiento jurídico, nos dice que se puede reformar la Constitución. Importante: se pueden reformar algunas cositas, como ha ocurrido en esos tres momentos históricos, pero lo que nos comentan es que la parte fundamental, el proyecto para modificar la parte fundamental de la Constitución, se necesita un proyecto de reforma aprobada por las 2/3 partes del Congreso y el Senado, una consulta a referéndum, disolver las Cortes y luego crear unas nuevas Cortes aprobadas en mayoría. Y eso sí, no se puede modificar la forma de la jefatura del Estado ni la forma de la jefatura de gobierno. Todo esto, repito, no lo ha comentado, aparte de nuestro departamento jurídico, muchos de nuestros juristas que son audiencia en 50 Estudio, y lógicamente nosotros les creemos. Repito, fijaros lo complicado. Proyecto de reforma aprobada por las 2/3 partes, tanto del Congreso como del Senado, consulta en referéndum, disolver las Cortes y volver a crear unas nuevas Cortes aprobadas, eso sí, en mayoría. Y nunca nada que atañe, no se puede modificar nada que atañe a la forma de la jefatura del Estado ni a la forma en la jefatura de gobierno. Esto hay que dejarlo bien claro para cuando la gente diga por qué no se puede reformar la Constitución o modificar la Constitución. Bueno, todo esto en ese marco de la Constitución, pero ya para terminar es fundamental hablar también de ese recorrido hasta el 23F, como son las elecciones de 1979, ya en Constitución, lo que le dijo Suárez al rey: primero, ley de la reforma política, crear los partidos políticos; después, las primeras elecciones democráticas; después la Constitución, y luego ya con la Constitución otras elecciones ya en el marco de la Constitución, que serían las segundas democráticas tras 40 años. Vuelve a ganar UCD con 47 escaños de diferencia con respecto al PSOE. Ocurre un jueves 1 de marzo y ahí fue un poquito pillo, mi héroe Adolfo Suárez. No lo tenía tan claro el ganar, pero hizo un discurso más radical. De hecho, desempolvó esos viejos postulados marxistas del PSOE, que ya se habían derrocado, pero jugó un poquito con el miedo, es decir, cuidadito, ¿no? No sabemos también si también a petición de Juan Carlos, porque bueno, la Constitución se había aprobado, pero todavía era muy joven y podía variar la figura monárquica, ¿no? Entonces, bueno, se necesitaría una consolidación. Sea como fuere, ganó Suárez aquellas elecciones el jueves 1 de marzo. Hubo un poquito menos de participación con respecto a la primera, esa fue un 74, aquí fue un 68,04%, y ganó UCD
con un 34,84% de los votos, más de 6 millones, en total 168 escaños, ahí lo veis. Segundo fue el Partido Socialista, dicen que fue una de las noches más amargas de Felipe González, con un 30,40%, casi 5 millones de españoles votaron a Felipe González con 121 escaños, él se veía ganador, pero lo perdió. Tercero quedó el Partido Comunista con 23 escaños, con un 10,77% de los votos, y luego la coalición de derechas con un 6,5% con 10 escaños de Fraga. Todo esto ocurrió en el 79 y ahí es donde viene verdaderamente un gobierno complicado para Suárez. ¿Por qué fue un gobierno complicado para Suárez? Bueno, pues fue un gobierno complicado para Adolfo Suárez porque llegó lo que se conoce como los años de plomo. ETA quería derrocar la democracia, quería derrocar el Estado español y hubo muchos asesinatos de guardias civiles, de militares, y muchos de ellos decían que si fue por la parte de atrás, se les enterraba por la parte de atrás, sin bandera. De hecho, Suárez, que llevó a cabo también incluso la ley del divorcio, le llegaron incluso a negar la paz en misa, y él era de misa como su mujer Amparo, ¿no? Bueno, fueron años complicados. De hecho, hubo hasta 6 intentos, le llegaron a pasar hasta 6 intentos de golpe de estado al rey Juan Carlos. Esto viene en el libro de Jesús Palacio, 23F, el rey su secreto, Operación de Gol. Y bueno, también se han remarcado muchas cosas, ahora lo diré referente al 23F, y quiero dejar claro la transparencia y sobre todo la inocencia del rey Juan Carlos. Ahora lo diré por qué. Y bueno, en cuanto a las, como digo, el ruido de sables era constante, y Suárez, realmente sin saberlo, para ese golpe, cuando dimite. El golpe del 23F fue un golpe no contra UCD, no contra la democracia, fue un golpe contra Suárez, porque Suárez tampoco quería entrar en la OTAN. Se hablaba de un gobierno de unidad nacional, presidido por el general Armada. De hecho, tuvo varios contactos con gente del Partido Socialista, y de vicepresidente iba a estar Felipe González. Y llegamos, tras la dimisión de Suárez y el abucheo también en el País Vasco días antes, o semanas antes, un par de semanas antes, a los Reyes. Bueno, pues llegamos al lunes 23F. Ahí se está votando en el nombramiento de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno, sustituyendo a Adolfo Suárez en segunda votación. No había prosperado la primera, que fue el viernes. Pues el lunes, casi 48 horas después, tenía lugar la segunda votación. Bueno, pues en esa votación, a las 6:30, un grupo de guardias civiles, en concreto 200 al mando del teniente coronel, iba a decir coronel, pero es que era teniente coronel, Antonio Tejero Molina, entró en el Congreso. Lógicamente, además, entró mintiendo, diciendo que iban en nombre del rey, diciendo quieto todo el mundo, a grito de quieto todo el mundo. Disparó al techo, hubo varias ráfagas de ametralladoras y disparos en el Congreso. Se tiraron todos al suelo, menos 3 personas. Carrillo en su hemiciclo, ahí arriba. Gutiérrez Mellado, ahí el ministro de Defensa, brazos en jarra, le intentó tirar al suelo Tejero, haciéndole la zancadilla, y se sentó como presidente del gobierno. No claudicó el gran Adolfo Suárez. Nacieron nuestros héroes junto con el rey Juan Carlos. En cuanto al civil, también implicado era el periodista de extrema derecha que escribía en el Alcázar, como era Carrés, que luego fue detenido en su casa a las 5 de la mañana, y usó una ventosilla que la ponía en el teléfono, y no le cogieron la señal, hasta que, lógicamente, en un barrido ya sí que le pudieron coger la señal, y constantemente estuvo hablando con Tejero, también con Milán del Bosch, y mintiéndole a Tejero sobre las supuestas sublevaciones de las diferentes capitanías generales. La que sí se subleva es la del capitán general Milán del Bosch, en la tercera región militar en Valencia. Saca los tanques a la calle, y ahí el capitán general Milán del Bosch, de la tercera región militar, decreta también el estado de sitio y de excepción, y ahí da un bando, que parece un bando de guerra, y prohíbe la circulación de las personas, lo que hemos dicho, totalmente inconstitucional. Bueno, como digo, aparece la confusión, también aparece en Toma en Televisión Española, y claro, todo el mundo apunta a la zarzuela, ¿no? Tras la retirada de Televisión Española,
ahí viene el problema de las conspiraciones. El golpe tenía dos partes. Por un lado estaba la extrema derecha más pura, con Tejero, que iba a entrar para salvar la democracia hasta la llegada del elefante blanco. Nunca más se supo quién fue el elefante blanco. Y Milán del Bosch. Y por otro lado, otra parte del golpe donde estaba el general Armada. El general Armada, que fue mentor del rey y que tantos roces tuvo con Adolfo Suárez. De hecho, le expulsaron en su día prácticamente de la zona centro y le desterraron a Lérida, porque en las primeras elecciones democráticas usó el Mimbres Real para que su hijo, que formaba parte, creo que de Alianza Popular, pedir el voto hacia Alianza Popular donde estaba su hijo. Se lo presentó Suárez y al final pues fue motivo para destierro, ¿no? Y eso que era el mentor del rey. Bueno, Suárez estaba secuestrado, le mandan al cuarto de Ujieres, como a Felipe González, como a Carrillo, y ahí también tiene un momento clave cuando le encañonan el propio Tejero y le dice cuádrese, le dice Suárez, ahí están los memones otra vez de Suárez, diciéndole soy su presidente del gobierno y solo obedezco órdenes de su majestad el rey. Bueno, por otro lado, como digo, el golpe tiene dos partes. Por un lado está Milán del Bosch y Tejero, y por otro lado está Armada, que haciendo uso de la amistad del rey intenta leccionar a todos los generales que él está detrás, y sobre todo que el rey está detrás, y hay que crear un gobierno de salvación y que él viene a salvar a la democracia, ¿no? De hecho, uno de los generales, como es el general Juste, llama a la zarzuela, se lo coge el secretario de la Casa Real. Antes de él fue Armada, en ese momento era Sabino Fernández Campos, y le coge y le pregunta a Juste, Armada no está. Ahí se da cuenta Sabino de la conspiración y no le pasa con el rey, y le dice, Armada ni está ni se le espera. Le dice Juste, bueno, eso cambia las cosas. Armada supuestamente tenía que estar en la zarzuela, no le dejaron entrar a la zarzuela, y al final, a título personal, no del rey, sino también ordenado por Gabeiras, le manda ir al Congreso para intentar salvar la democracia, pero a título personal de él. Ahí Armada no hace caso, llega a título personal del rey y le enseña un papel con todo el gobierno a Tejero, y también le promete un avión para salir del país. Tejero se da cuenta de la emboscada que le han hecho y le tira prácticamente el papel a la cara diciendo, yo no he dado un golpe de estado para que gobiernen estos rojos. Ahí se parte también el golpe de estado. De hecho, la democracia, los generales están reunidos también en torno al Hotel Ritz, y también ocurre otro momento fundamental, y es que el director de la Guardia Civil, Aramburu Topete, que estaba por encima del teniente coronel Antonio Tejero, casi se encañonan en el Congreso porque le quiere detener, y le dijo, detente, que eres una vergüenza, Antonio, para el uniforme, y le dijo, no me detengo, y si da un paso más, primero le mato y después me pego un tiro. Bueno, de hecho, amenazó con convertir en un alcázar en el hemiciclo, cuidadito, ¿no? Y ahí llega el momento clave, a la 1:04, el rey en uniforme de capitán general dice un discurso que forma parte ya de la historia de España. Es un discurso por la democracia, y que algunos nos hemos aprendido de memoria alguna de las frases, que no tengo papel, las voy a decir de memoria. La corona, símbolo de alianza y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que por la fuerza intenten interrumpir el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Ahí, en ese mensaje, se acaba el golpe, aunque todavía quedaba por liberar a los diputados, y ahí es donde se inician las negociaciones. Milán del Bosch entrega el mando, es detenido, el mando está en manos de Caruana, en Valencia, de la tercera región militar, y se lo comunican a Tejero. La hija de Tejero le dice a Tejero, papá, te han dejado solo, y es detenido el único civil implicado, Carrés, a las 5 de la mañana en su casa.
en su casa, en un domicilio de Madrid. Bueno, ocurre el famoso luego pacto del capó, pero antes de eso vemos a los guardias civiles que cuando lo ven mal empiezan a saltar por las ventanas del Congreso y lógicamente son detenidos, y Tejero, junto con el capitán de navío, que también, Camilo Menéndez, que también estuvo implicado en el 23F, pacta la rendición y se llama la rendición del capó. ¿Por qué? Porque se firmó en un capó de uno de los jeeps de los coches de la policía militar. Bueno, pactan que desde teniente para abajo no iba a haber ningún tipo de represalias. Eso ocurrió en teoría, la práctica fueron otras cosas, y luego llegaría al juicio en julio de 1982, donde muchos fueron absueltos, pero otros también fueron condenados. En ese juicio sí que hay que decir que a petición de UCD se remitió, creo que fue al Supremo, al Supremo, porque las penas para Armada fueron muy poquitas. De hecho, Armada estuvo en una cárcel diferente y aislado de Tejero y de Milán del Bosch. Curiosamente, Armada luego le condenan a más años, pero muchos de ellos, y la gran parte de ellos, a los 7 años, a condición de mantener silencio, ahí lo dejo, no consiguen, y muchos también, que si estaban enfermos y demás, salieron a la calle. A ver, quiero dejar una cosa bien clara, ¿no? El rey pudo tener conocimiento de esto, pero el rey estaba en contra una vez que Adolfo Suárez deja de ser presidente del gobierno. El rey en sus círculos decían, bueno, a mí me lo podéis dar hecho, ese gobierno de unidad nacional, pero el rey nunca tuvo nada que ver, participación directa en el 23F, porque, repito, era un golpe para derrocar a Suárez, y en el momento que Suárez indirectamente dimite, ahí el rey no quiere saber nada, se lo dice a los propios generales, que era amigo suyo, como Jaime Milán del Bosch y Armada. En esa cruce de declaraciones esa noche le dice: tú no tienes que salvarme a mí de nada, ni tú ni Jaime, por Jaime Milán del Bosch, no uséis el nombre del rey, eso se lo dice Sabino también a Tejero, y yo no tengo nada que ver con esa chapuza. El rey está limpio del 23F. Bueno, todo eso ocurre el 23F, y el 24 les manda, lógicamente, a todas las consultas a todos los miembros parlamentarios, pero antes se me olvidaba, durante el secuestro de los diputados, Francisco Laína asume el mando, como es un gobierno muy efímero, como presidente del gobierno, y lógicamente luego se restablecen sus funciones cuando salen nuevamente los diputados. En ese momento, a pesar de que había dimitido hasta la votación del Pablo Calvo Sotelo, sigue siendo presidente del gobierno Adolfo Suárez. Eso también es verdad. Y en una reunión posterior, cuando ya se está viendo claramente la implicación de Armada, el Suárez le pregunta a la zarzuela Armada: ¿usted ha tenido algo que ver con el 23F? Él mira de reojo al rey y le dice: no mira al rey, míreme a mí. Al final, Armada será detenido por su implicación en el 23F, y días después hay una clara manifestación del pueblo español por la democracia, por la Constitución. El pueblo español dice no a la dictadura, el pueblo español dice sí a la democracia. Es el momento donde nuestra joven democracia más se tambalea, y mucha gente luego a posteriori dice que finalmente cualquier atisbo de volver al pasado, a un régimen dictatorial, se disuelve con la llegada en octubre de 1982 del Partido Socialista a la presidencia del gobierno, con ese triunfo arrollador, esos 202 escaños en aquel octubre de 1982 de Felipe González. Y antes de terminar, dedicatorias, esas mágicas dedicatorias, evidentemente al padre de mi gran amiga de Cristina Leonardo, que hoy es su cumpleaños, a Mariano Leonardo, gracias siempre por apoyarnos. Y ahora sí, para terminar, lógicamente hemos empezado con el himno de España, obligado, querido técnico, ¿no? Ahí lo veis en imagen. Sacar el himno de España, porque hoy es un día festivo, hoy es el día de la Constitución, 46 años después, seguimos en democracia, y 46 años antes, gracias a todo el pueblo español por votar sí a la libertad, sí a la democracia, sí a la Constitución. Que tengáis un feliz 6 de diciembre, un saludo, hasta el próximo vídeo, y os dejamos con el himno de España.